Muy buenos días, amigos y amigas oyentes de Colectivo Burbuja. Muy bienvenidos a un nuevo debate directo, nuestra tertulia específica de política y temas jurídicos también. Siempre hablamos de temas de derecho muy interesantes. Tenemos aquí, por un lado, a Yago Mejuto. Muy bienvenido otra vez, Yago. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el mundo. Y a José Luis Escobar. ¿Qué tal, José Luis? Hola, buenos días, Marta. Encantado de estar con vosotros. Hoy, como veis, Juan Carlos le hemos dado el día libre y nada, esperamos para la próxima para que también participe aquí con nosotros. Yo he salido del banquillo para moderar. Así que nada, os cuento qué temas tenemos. Tenemos un montón, vamos a ver si nos da tiempo a todos. Si anunciamos alguno del que luego no hablamos, pues nada, le pedimos a la audiencia que nos perdone. Para empezar, vamos a pedirle a José Luis que nos hable de las jornadas que ha habido en la Complutense interesantísimas de No Más Corrupción, en la que supongo que han llegado a muchas soluciones. Ahora nos lo contará, las conclusiones y qué tal han ido las jornadas. También resulta que Cospedal va a crear un grupo de trabajo entre diputados y periodistas para analizar este problemón de las noticias falsas, que es un problema sobre todo cuando no las hacen ellos, parece ser, y entonces, vamos a analizar las consecuencias que puede tener este grupo de trabajo en cuanto a libertad de expresión. Para terminar con los temas nacionales, vamos a comentar una cuestión graciosa que está ocurriendo con los carteles de la campaña en Cataluña, que se parecen entre ellos, tienen un diseño como muy hollywoodiense, luego los veremos. Y también en el tema internacional vamos a comentar al menos un par de cuestiones. Vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina, de la condena a los vuelos de la muerte, y también en Bolivia, que nos cuenta Yago que Evo Morales está incumpliendo un poco la Constitución, o sea, una suerte de semigolpe de Estado. Bueno, esto ya no vamos a... Luego ya el concepto veremos cuál es, y supongo que habrá versiones. Así que vamos a empezar con las jornadas con José Luis de No Más Corrupción, allí en la Universidad Complutense, organizadas también por El Plural, y es que iba todo el mundo, era interesantísimo, yo no he podido ir, y cuéntanos también por favor, si va a haber vídeos en YouTube o en algún lado para que los que no hayamos podido ir. Adelante, José Luis. Hola, bueno, mira, hay vídeos en la página web de la Universidad Complutense de Madrid, es www.ucm.es, UCM de Universidad Complutense de Madrid. Si ponéis directo, ucm.es directo, están todos los vídeos colgados de todas las jornadas de los últimos días. Y también hay vídeos en directo, si ahora se está produciendo alguno. Bueno, ahí se han grabado aproximadamente unas 7-8 horas diarias, porque eran casi 4 horas por la mañana y otras 4 horas por la tarde, con 2 intervenciones por la mañana y otras 2 por la tarde. Y la verdad ha sido larguísimo, ha venido gente muy interesante. Yo destacaría lo siguiente, en referencia a los paraísos fiscales. Salió ahí las cifras aproximadamente de que un 10% del PIB mundial, que eso es superior al de Estados Unidos. Un 10% del PIB mundial se va a paraísos fiscales y está descontrolado a efectos de Hacienda. Para España supone un problema gravísimo, para todos los países, pero en España también, sobre todo a efectos de educación y a efectos de enseñanza. Estuvieron ahí varios expertos en esta materia, y entre ellos estaba también un representante de los sindicatos de los técnicos de Hacienda, hablando de este problema, de lo facilísimo que es, cualquiera lo puede hacer por Internet, abrir una cuenta en un paraíso fiscal de su elección, y al mismo tiempo encargar que la sociedad que abra en ese paraíso fiscal, a su vez, haga cuentas o abra cuentas en diferentes países del mundo, e incluso crear 3 o 4 sociedades en paraísos fiscales interpuestas entre sí. A la persona que lo hace, que lo encarga, le mandan luego los títulos, que son títulos al portador, se los mandan a casa, y quien tiene esos títulos en la mano es el dueño de esa sociedad. Eso le permite ya abrir cuentas por todo el mundo, mover el dinero con una facilidad tremenda, y se habló de la facilidad, de lo fácil que es hoy eso y lo rápido, y lo lento que es, a través de la ley de enjuiciamiento criminal, mandar una comisión rogatoria a un sitio determinado donde hay una cuenta abierta de una sociedad, de un paraíso fiscal, que puede tardar meses, pero cuando llega la comisión judicial allí, el dinero ha dado 8 o 10 vueltas al mundo, en diferentes cuentas y a diferentes sociedades, con lo cual es un problema muy grave, claro. ¿Qué solución se pone ahí? La única solución que existe es hacer un registro internacional de las sociedades, en donde se registre no solamente el administrador, sino el titular real de esas sociedades. Para que se llegue a ese registro es necesario el consentimiento de los estados de todo el mundo, de casi todo el mundo, porque aquel estado que no firmara ese convenio sería un paraíso fiscal por definición. Con lo cual, la ONU no está interesada en hacerlo, en organizar esto, con lo cual la situación es muy difícil.
Esto para mí es uno de los problemas más graves que hay, porque todo el tema de corrupción siempre termina, todo el dinero que se atesora mediante la corrupción, siempre se termina en un paraíso fiscal y al mismo tiempo ahí termina también el dinero de la prostitución, de la droga, el dinero del delito. Y mientras existen paraísos fiscales, pues naturalmente todo esto será fácil hacerlo, está al alcance de cualquiera. Además de se analizó los diferentes tipos de profesionales que se dedican a esto, abogados, asesores, etcétera, que se dedican exclusivamente a crear sociedades offshore con cuentas en paraísos fiscales. Se habló también de Hacienda, es un problema gravísimo que para la lucha contra la corrupción, que es que el gobierno realizó un decreto según el cual hay una persona nombrada por el gobierno que es el que distribuye los peritos judiciales de Hacienda por todos los juzgados donde haya asuntos de corrupción. Esto significa que si, por ejemplo, el Partido Popular tiene un tema de corrupción en Toledo, por ejemplo, hay un señor que dice qué perito judicial de Hacienda va a ir allí a hacer la pericial. La pericial es la prueba más importante de un juicio. De tal suerte que, en este caso, si el Partido Popular, a través de su presidente, nombra a un perito oficial que tiene que determinar si hay o no corrupción en las cuentas del propio partido que preside. Es un tema gravísimo sobre el que no se ha puesto el suficiente acento. Se habló también de las instrucciones, estuvo el abogado del caso Gürtel, estuvo conmigo porque yo también llevo casos de corrupción y estuvimos analizando las dificultades que hay para llevar un tipo de... Bueno, para llevar cualquier asunto referente a la corrupción, los diferentes problemas que nos encontramos. El problema principal que sale a relucir allí, el problema principal es el fiscal, el Ministerio Fiscal, que en un principio tiende a que se archive todo, a que aquí no pasa nada, aquí no hay delito. Por ejemplo, se estuvo comentando el caso de los discos borrados del PP cuando le pillaron el caso Gürtel. El fiscal enseguida salió diciendo que eso no era delito, lo cual supuso el archivo de las actuaciones, hubo que recurrir, en fin, todos los problemas que nos encontramos los abogados que decidimos intervenir en problemas de corrupción, aparte de la falta de financiación. Claro, todo esto tiene que ser asuntos pro bono, es decir, que el abogado no cobre y el procurador pues casi tampoco, o si acaso le paga el abogado. Estuvimos hablando del tema del fiscal, porque existe una corriente de pensamiento ahora mismo en España que determina que es el fiscal el que debe instruir. Imaginaos que durante todos estos años los fiscales han tratado de archivar, pues, por ejemplo, desde el caso de los ERES o la no imputación de los presidentes de Andalucía hasta lo de la Infanta. Imaginaos a esta institución que ha tratado de tapar con sus escritos para convencer al juez de que donde había corrupción ahí no había delito. Imaginaos que son los que instruyen. Aparte que el proyecto de ley que existe, que está en un cajón, que lo hizo Ruiz Gallardón, pero que ahora mismo se ha puesto otra vez de moda porque parece ser que pretenden desempolvarlo, ese proyecto de ley determina el principio de oportunidad, que hemos hablado aquí alguna vez de él, con lo peligroso que es cuando alguien considera oportuno aplicar la ley, se aplica, en el Código Penal en este caso, y se considera oportuno el fiscal o el gobierno que no aplicar la ley en un determinado delito, pues por razón de oportunidad no se aplica, es decir, no se persigue al delincuente. Se habló también del estatus de los denunciantes, el viacrucis que tiene que recorrer todo denunciante en España de la corrupción, con casos reales que, bueno, están allí, por ejemplo, la denunciante de la Gürtel, y el estatus jurídico que debe de preverse para estos casos, que es muy difícil, porque un funcionario que se dedique a denunciar la corrupción ya ha terminado su carrera, si es que continúa en la administración, porque tienden a echarlo, porque claro, se mete contra todo el sistema. Se va a tratar de la Asamblea de Madrid. Estuvo un diputado hablando de que se está intentando que en la Asamblea de Madrid exista ya este diputado, pero está a punto de salir una directiva europea que va a determinar cómo se debe de proteger a esta gente, que para los funcionarios puede ser que exista algún tipo de protección, para los empresarios o las personas que no sean funcionarias yo lo veo muy difícil. Bueno, estuvieron periodistas, bueno, todos los periodistas que sacaron todo el asunto de los paraísos fiscales, toda la lista, pues, el caso de, por ejemplo, de Almodóvar, en fin, todas estas listas que han salido sobre fraude fiscal, el caso de Botín, etcétera. Y pues todas las presiones que sufren y cómo han intentado sortear esas presiones, pues a través, por ejemplo, de crear acuerdos internacionales con diferentes países, con diferentes medios de comunicación del mundo,
De tal manera que el que quiera presionar puede presionar a uno, a dos o a cinco de su país, pero es imposible que presione a todos los medios de comunicación que se han puesto de acuerdo en todo el mundo. Con lo cual, tarde o temprano, aquello va a salir publicado. En fin, ahí estuvimos viendo también cuáles son los límites de la lucha de la prensa contra la corrupción. Y puse dos ejemplos. Un ejemplo es, por ejemplo, durante toda la transición hasta hace unos 6 o 7 años, había un pacto no escrito en toda la prensa nacional, televisiones, radio, etcétera, de no hablar mal de la Casa Real. De tal manera que cualquier asunto de corrupción que hubiera en la Casa Real, por ejemplo, pues imagínate que hay cobro de comisiones por importación de petróleo. Imagínate, pues sí, imaginemos. Sí, imaginemos. Pues en ese caso un periodista podía obtener esa información o tener prueba de ellos, pero no lo publicaban porque había un pacto no verbal. Claro, para la vergüenza de toda la prensa de España. Y, bueno, otro ejemplo muy claro fue cuando hay algún tipo de denuncia o querella contra los anunciantes, por ejemplo, las energéticas, las dificultades que hay para que un solo medio lo saque, un solo medio de comunicación lo saque o lo publique. De tal manera, por ejemplo, que el caso particular mío, yo tuve un auto que decía, de la Audiencia Nacional, que decía que efectivamente se ponen de acuerdo las compañías para subir los precios de los carburantes, lo cual supone un detrimento económico terrible para toda la nación, puesto que si tú subes los carburantes, sube pues, los alimentos, sube todo, porque todo prácticamente necesita ser transportado. Una subida de carburantes supone una subida del IPC en todo el territorio nacional. Y a pesar de la gravedad del asunto, el tribunal dijo que, bueno, como no se había demostrado engaño, pues no se podía imputar, porque además de ponerse de acuerdo, hace falta engaño. Esto fue por una modificación de Código Penal que se hizo en el Congreso, vamos, claro, según el cual antes solamente por ponerse de acuerdo y alterar los precios del mercado era delito. Ahora se exige el componente del engaño, y el componente del engaño es difícil o imposible de demostrar. Con lo cual, ese auto de la Audiencia Nacional dice, vale, es legal que se pongan de acuerdo siempre y cuando no engañen a la gente. Eso es lo que viene a decir el autor. Esto no lo publicó ningún medio de comunicación español. Y el autor lo tengo yo, o sea que es algo. En fin, estuvieron viendo cuáles son los límites. Respecto a las conclusiones, se van a elaborar, yo creo que la semana que viene estarán, pero es muy complejo porque todos los datos, todo lo que fue ahí eran gente técnica, eran jueces, fiscales, en fin. Y todos los datos que salieron son muy complejos para analizarlos y determinar las conclusiones. Lo que sí que está claro es que si no existe una separación de poderes de tal manera o por lo menos una representación, algo que los ciudadanos esté fuera del Estado, que pueda controlar el Estado, el asunto es muy difícil. Pero con la Constitución en la mano y con el ordenamiento que tenemos en España, sí que vamos a intentar tomar medidas prácticas pues sobre cada uno de los asuntos que he estado refiriendo. Bueno, muy interesante. Has tocado muchos temas. Te quiero preguntar un par de cosas. Bueno, de lo de los paraísos, por comentar también a que la gente lo sepa, que ayer salió un informe de Intermon Oxfam en el que hablaba del IBEX 35 y acerca de los paraísos sí que decía que crear una filial en un paraíso fiscal cada 3 días, que tiene el 95% de las empresas del IBEX 35 que son las que tienen empresas en paraísos, que son todas menos AENA, me parece. Bueno, el informe se llama, para quien no quiera gear, diferencias abismales, porque además ahondaba mucho en los salarios que del IBEX 35 que de los directivos eran 207 veces el mínimo de las empresas. Bueno, en cuanto a lo que decías de Hacienda, me recuerda también a la noticia, para que lo sepan los oyentes si lo han mirado, del Banco de España, como esta semana ha habido en Infolibre y en El Mundo determinados, algún artículo de opinión que hablaba de que el Banco de España estaba bajo sospecha porque se han quejado los inspectores de que se les ha apartado precisamente cuando denunciaban debilidades, lo que tú comentabas del Ministerio de Hacienda, José Luis y tal. Pero bueno, ya yendo a esas las noticias que quería comentar para que la gente también las tenga en cuenta. Pero de lo que has dicho, ya que estoy por aquí, has dicho que para explicarnos bien cómo se denuncia un caso de corrupción, porque yo tengo siempre la duda, dices, el fiscal debe instruir, ¿no? Y decías, esto es problemático porque los fiscales, ¿no? Por lo que parece están defendiendo muchos al poder. Pero yo tengo la duda si quién, en realidad, el problema, creo que lo mencionabas en el programa de la semana anterior, decías que la supervisión no es correcta, ¿no? Del Tribunal de Cuentas o del mismo Banco de España, que también es un órgano supervisor, y quien al final está denunciando la corrupción, bien, no es el propio sistema con sus órganos, y aunque se está dirigiendo a que sea la Fiscalía, tampoco sirve. Entonces acaban siendo las personas, y es el mecanismo habitual. Ahora te pregunto un poco qué es lo común y cómo pasa eso.
Bien, mira, sí que te quiero señalar que todo lo que he dicho antes sobre los paraísos fiscales estaba la representante de esta asociación que ha denunciado lo del IBEX 35 y estuve analizando allí someramente cuál era la situación del IBEX 35 y cómo creaban las sociedades offshore o en paraísos fiscales para pagar menos impuestos y todo eso se detrae de España, de los impuestos nuestros. Fue la representante de esta, que fue el día anterior a salir este informe. Mira, referente a cómo salen los casos de corrupción. Es que prácticamente todos los casos de corrupción que existen hoy en día están llevados por acusaciones populares. ¿Qué es una acusación popular? Pues es un abogado y un procurador que representan a una asociación, incluso a personas particulares, y se mete a acusar en un procedimiento. Problemas que nos encontramos. El primer problema es que se nos exige una fianza. Generalmente esas organizaciones no tienen, son pobres de solemnidad, viven de los 4 chavos que les ponen los socios. Entonces, si les metes, como me ocurre a mí habitualmente, te meten una fianza para intervenir en un procedimiento, pues de 10, 15, 20.000 euros, pues no tienes, sencillamente no tienes, tienes que estar recurriendo o tienes que estar buscando el dinero como sea para poder meterte. Esa es una. 2, segundo problema que nos encontramos. Claro que ahí hace falta abogados y procuradores, a veces equipos de abogados, porque los asuntos son muy complejos. Trabajando durante años pro bono, es decir, absolutamente gratuito, pero bueno, merece la pena, a pesar de eso merece la pena. Tienes que vivir, el abogado tiene que vivir de otras cosas naturalmente, pero en el tiempo libre es como un divertimento. Pero fíjate tú que de tener un fiscal que está perfectamente, gente que ha estudiado mucho, están perfectamente ilustrados y preparados para llevar casos de estos, pues te tienes que enfrentar a ellos. Lo primero que tienes que hacer cuando denuncias un caso de corrupción es enfrentarte al fiscal, porque el fiscal siempre te va a decir que eso que estás denunciando no es delito. Voy a poner un ejemplo. Personal, de mi despacho. Pero una pregunta, sí. Una pregunta para las que no sabemos derecho. El fiscal realmente se supone que representa al Estado, ¿no? O sea, y el bien de la nación, digamos, o corrígeme si no. No, acabas de puntualizar, acabo de poner el dedo en la llaga. Mira, vale. El fiscal, según el artículo 124 de la Constitución, tiene 2 misiones. Primera misión, defender el interés público tutelado por la ley. Por ejemplo, en un fraude fiscal, el interés público tutelado por la ley es el dinero de la caja de todos, el dinero de Hacienda. Ese es lo que tiene que defender el fiscal. Pero es que a continuación la Constitución dice otra cosa. Dice, además, los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? Pues, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué ocurre? Que si tú eres la que defraudas, que de ti, que no eres hija de nadie ni eres una gran banquera, pues aquí se te aplica, el fiscal va a defender el interés público tutelado por la ley. Te va a decir, si has defraudado a Hacienda, yo te voy a acusar. Pero si es la infanta, por ejemplo, el fiscal dice, yo voy a defender los derechos de los ciudadanos, voy a defender que esta mujer es inocente. Porque tiene la presunción de inocencia. De tal manera que el fiscal hace lo que le da. Pero lo que sí que está claro es que la vicepresidenta del gobierno dijo en una ocasión que es abogado de Estado, sabe lo que habla, que el fiscal defiende al Estado. No, el fiscal no defiende al Estado. Al Estado le defienden los abogados del Estado. El fiscal no está para defender ni al Estado ni a las autoridades. El fiscal está para defender, sobre todo, el interés público tutelado por la ley. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está fallando el fiscal? Pues el artículo del 124 de la Constitución que dice que tiene que además que defender los derechos de los ciudadanos, eso hay que quitarlo. El fiscal está para defender el interés público tutelado por la ley, que es el interés de la nación. Y no debe ser el fiscal general del Estado, que ya el nombre da confusión, lleva confusión. Debe ser el fiscal general de la nación, porque debe de defender el interés público de la nación, el interés común de la nación. No el interés particular por supuesto, de ninguna autoridad ni del Estado, ni de ningún ministerio. Cuando hablo de Estado, hablo de ministerio, hablo de la consellería y hablo de la concejalía, que eso es el Estado. Debe de defender el interés de la sociedad, que somos todos los demás, somos los hijos de Pepe Carterilla, el común de la gente. Debe de defender el interés de todos ellos. Y ese es el principal problema. ¿Qué ocurre? Que si él no lo defiende, el juez tiene que archivar. Si en un procedimiento no hay acusación en España, el juez tiene que archivar obligatoriamente, aunque él quiera seguir para adelante, no puede. ¿Qué ocurre? Que si el fiscal, que es el que tiene que estar en todos los procedimientos penales, se niega a acusar, el juez tiene que archivar. ¿Cuál es el remedio a eso? La acusación popular, que se la quieren cargar como sea, porque es peligrosísima para la corrupción.
¿Qué quiere decir que acusación popular? Que cualquier abogado y procurador de España representando a alguien o algo, a alguna entidad, pues se puede personar ese procedimiento y decir, pues el fiscal no acusa, pero yo acuso. El juez lo va a archivar en primera instancia, tenemos que recurrir a la audiencia, seguramente vuelve otra vez para abajo la instrucción, bueno, ya empiezan los líos hasta que se pueda llevar a alguna prueba que el juez no le quede más remedio que tirar para adelante. Eso es la historia de todos los casos de corrupción de España. O sea que hace falta un abogado, ¿no? La última pregunta que te hago, un abogado ahí que... Hace falta un abogado que sepa, quiera trabajar, que sea constante. Porque, claro, estos procedimientos tú los empiezas hoy, pero terminan a lo mejor dentro de 8 o 10 años. Y durante esos 8 o 10 años te van a venir viniendo providencias, pues una semana sí, otra no, o te van a venir metiendo autos, y tú tienes que estar haciendo escritos constantemente, haciendo recursos, sin que nadie te pague. Claro, pues todo esto nadie va a responder económicamente, como es natural. Muy bien. Bueno, pues mucho ánimo entonces a todos los que estén estudiando abogacía y a todos que coman muy bien los abogados y que estén fuertes, vayan al gimnasio para estar en forma para todo esto. Yago, seguro que tienes mucho que comentar, que hemos tocado muchos temas. Sí, bueno, lo primero es darle las gracias a José Luis por hacernos un resumen tan completo y por habernos, pues eso, contado todo lo que ha sucedido, que es, pues yo aunque vivo en Madrid, me hubiera gustado pasarme, porque es que tenía trabajo y tampoco podía. Lo único que he hecho de menos es que nos cuentes lo que le pasó a tu amigo trevijano, que parece ser que casi le da un ataque al corazón allí mismo. ¿Qué pasó? ¿O no se puede contar? No, lo que ocurrió fue lo siguiente. Ya que nos has contado lo importante, ahora vamos aquí al marujeo. Al chascarrillo. No, hombre, no, también fue importante. Mira, Uy, espera, que no sé qué pasa aquí. ¿Me oyes? Sí, te oímos muy bien. Sí, bien. Perfecto. Sí, lo que ocurrió fue lo siguiente. Se invitó a Trevijano a dar una conferencia sobre la corrupción, pues más que nada porque en cuestiones teóricas, Trevijano quizás sea, el número uno en cuanto a explicar los fundamentos últimos de la corrupción. Y, aceptó la conferencia, pero quería ofrecer dinero, X dinero, 1.000 euros, a aquel que demostrara que el artículo 155 estaba bien aplicado. Es decir, se lanzó esto a la opinión pública, desde la Facultad de Derecho hubo personas que dijeron, bueno, pues está bien aplicado y explicaron por qué. Entonces, a la hora de la conferencia, que fue Roberto Centeno, que por cierto hizo una exposición maravillosa. Si podéis verla en la página de la Universidad Complutense, os quedaréis maravillados en 10 minutos la cantidad de cifras y cómo hizo una radiografía del estado de la nación, del estado económico de la nación. Bueno, pues Trevijano a continuación ofreció los 1.000 euros, hubo gente del público que levantó y se leyó su opinión sobre lo bien aplicado que estaba el 155 y al final pues Trevijano pues empezó a argumentar en contra y dejó bien claro que aquello la aplicación del 155 pues no hay por dónde cogerla. Esto cualquiera que lea el artículo 155 con detenimiento verá que lo que ha hecho el gobierno es una barbaridad. Por cierto, Podemos ha recurrido, como ya dijimos en este programa hace tiempo, ha puesto un recurso de constitucionalidad. Seguramente el Tribunal Constitucional va a dar la razón al gobierno, pero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vamos a tener un problema. Va a haber fiesta. Yo creo que el Estado español se va a quedar en ridículo. Bueno, pues ahí, cuando Trevijano quiso ponerse a hablar ya de la corrupción más en serio, pues se quedó sin tiempo, porque es que había posteriormente otra conferencia. Venía precisamente el abogado de la Gürtel y yo estuvimos dialogando sobre los asuntos procesales y se tuvo que ir. Sí que es verdad que le hicieron una entrevista posteriormente con unas cámaras de televisión que tenían ahí dispuestas, había un set televisivo y parece ser que la entrevista estuvo bastante bien, debió estar casi como 1 hora o más de 1 hora en esa entrevista. Pero fue lo que ocurrió es que se nos quedó sin escuchar a Trevijano la corrupción, que era lo más interesante de lo que había que decir. Quizás una de las cosas más interesantes de toda la jornada, ¿no? Porque en cuestiones teóricas Trevijano es el número 1. Bueno, supongo que es el precio de esa provocación, ¿no? Al final. Yago, adelante con tus comentarios si quieres comentar algo más. Yo creo que está todo... Está todo bien, ¿no? ¿Verdad? No, de la corrupción ya hemos puesto... Bien, o sea que, bueno,
pasaría a otro tema. Si Sí, bien. perfecto. Pues vamos a seguimos con lo nacional y a ver qué os parece el grupo de trabajo que quiere montar Cospedal, si vais a querer formar parte de él o cómo lo veis, ¿no? Quiere formar un grupo porque está muy preocupada por el tema de las noticias falsas y bueno, va a proponer al Congreso ese grupo de trabajo de las fake news en redes. Así que, José Luis, si quieres empezar a contarnos un poquito más de esta guerra de las noticias falsas y cómo, por qué nos quieren, defender, ¿no? De la ministra de Defensa, defender de ellas. Sí, decía Maurice Joly que cuando un Estado, un jefe de Estado o un jefe de gobierno se quiere hacer con todo el poder, en este caso de un partido se tiene que hacer con todo el poder, tiene un problema grave con la prensa. Entonces decía, en el diálogo que tenía Maquiavelo con Montesquieu en el libro de Maurice Joly, le decía Maquiavelo, dice, bueno, pues para frenar el poder de la prensa es muy fácil, que el Estado se meta a periodista. Bueno, pues esto es lo que está queriendo hacer la señora Cospedal. El Estado ahora tiene un problema en cuanto a que las redes sociales son muy libres, puedes poner en ellas lo que consideres, y el Estado no puede hacer nada. Así como con medios, por ejemplo, como El País o Televisión Española, lo tienen perfectamente controlado, bien a través de subvenciones, bien a través de propaganda institucional, las redes no hay forma de controlarlas. Y lo que está intentando Cospedal es controlar a las redes. Con la excusa, es que la excusa es muy grave, con la excusa de que está comprometiendo la defensa nacional. Dice, en este sentido ha insistido en que afecta a la defensa nacional, la soberanía y la integridad como país y nación. La señora Cospedal es ministra del Ministerio de Defensa. Es decir, que se está metiendo el Ministerio de Defensa en controlar las redes, porque lo consideran un peligro nacional, un peligro de seguridad. Bueno, pues esto es una forma de que el Estado se mete a periodista o se mete a censor de periodista. En aquellos lugares donde no puede llegar a controlar el medio, lo que está haciendo Cospedal es intentar poner una censura, un tipo de censura. Ya advierte que ya ha tomado medidas y que para lo que pueda ocurrir el 21 de diciembre, en las elecciones de Cataluña, ya están muy atentos, como diciendo que van a intentar cortar cualquier tipo de información que, según ellos, no sea correcta. Sí, pero lo del control de las redes sociales yo creo que es una vieja aspiración, ¿verdad? Que esto ya llevamos tiempo escuchándolo de diferentes fuentes y bueno, yo creo que siempre se ha hablado y siempre nos lo hemos temido, que esto antes o después pues pase, ¿no? Al poder, lógicamente, lo que le interesa es mantenerse donde está y vivir a costa de los demás, que es de lo que se trata esto, o sea, vivir cojonudamente del trabajo de los demás. Y eso es lo que ellos van a intentar defender, lógicamente. Pero es cierto que las redes sociales también, a ver, vamos a ver, o sea, está por un lado la gente o lo que tú hablabas de los intereses, pero después también hay o sea, las redes sociales son un mecanismo, son un vehículo que determinadas organizaciones pueden también utilizar para desestabilizar. Porque lo hemos visto en Cataluña, en cierto modo, ¿verdad? Yo pienso que parte del éxito que tuvo, digamos, el 1 de octubre y tal, fue la difusión que obtuvo gracias a esas redes sociales. De hecho, en algunos momentos daba la sensación más de una performance que de una rebelión en sí. O sea, una performance que lo que buscaba era proyectarse a sí misma de una forma, digamos, amplificada a través de esas redes sociales. O sea, que yo creo que sí que es cierto que pueden ejercer en momentos determinados un papel desestabilizador. ¿No te parece? Sí, no hay duda. Pero vamos a ver, mira, decía Churchill que él le defendía la libertad de prensa no por el bien que reportan a la sociedad, sino por el mal que evitan. No hay duda de que en España es un claro ejemplo, que todos los medios de comunicación, fijaos en la transición, han sido un medio de favorecer cierta inclinación política, concretamente la que determina el poder. Y eso ha sido un medio para defender al poder, no hay duda. En este caso, en el referendo de Cataluña, los independentistas lo han aprovechado para ellos. Ahora bien, ¿qué límites Pero tienes? no son los independentistas. Sí, y ISIS, por ejemplo, son unos maestros en estas cosas. Pues no hay duda. ¿Qué límites tiene que tener la prensa? Si le decimos al gobierno, oye, mira, corta
en las redes sociales aquello que tú consideres que debes de cortar porque ponen en peligro la defensa nacional, el interés nacional, van a dejar que circule solamente aquello que les beneficia, que es lo que están haciendo, por ejemplo, con Televisión Española o con cualquier medio público. Acordaos de la televisión valenciana o la televisión catalana, cualquiera que cojas, o la andaluza. Solamente dejan circular aquello, cuando les dejas controlar a ellos la información, solamente van a dejar circular aquello que le conviene al poder. ¿Qué precio tenemos que pagar por dejar vía libre? Tenemos que que nos meta ISIS o que nos meta Cataluña. ¿Qué armas tenemos si hacen eso? Pues hombre, mira, hay un delito de calumnia, es un delito de injuria, es un delito, hay 50.000 formas en el Código Penal de perseguir eso, todas menos una, que es la censura previa, que es precisamente la que pretende aplicar Cospedal. Sí, yo también oía por algún lado eso, perdona, Yago, que en realidad no hace falta defenderse más contra la libertad de expresión, porque si se comete un delito, ya hay muchos recogidos, eso, calumnias, como decías, y más. Entonces, esto acaba un poco cercenando más derechos que defendiendo de todas las paradojas y problemas que surgen, ¿no? en las redes y en todo esto. Adelante, Yago. Sí, pero y dejadme que haga un poco de abogado del diablo. Claro, alguien tiene que hacerlo. Estoy haciendo abogado del diablo. Pero eso que decís y que acaba de decir Marta, que tiene razón, eso funciona en condiciones normales. Es decir, en condiciones excepcionales, posiblemente una respuesta judicial a una cosa como, por ejemplo, de Cataluña, que ocurre muchas cosas en un periodo de tiempo muy corto, muy pequeño. Entonces, a lo mejor en esos momentos sí que la justicia no puede contrarrestar. O sea, que por mucho que esté en el Código Penal, lo que tú quieras, eso funcionará en condiciones normales y de estabilidad, pero en un momento de inestabilidad política como el que vivió España, por ejemplo, con el tema catalán, o el que se puede vivir en muchos sitios, por lo que sea, ahí es donde los países están expuestos, tienen un flanco, porque sus competidores o sus enemigos o lo que sea pueden utilizar estas redes para, en un momento dado, desestabilizar un régimen. O sea, que son un peligro real también. O sea, hay riesgo, ¿no? Yo no digo que pues ya estoy haciendo abogado del diablo, que no, tampoco digo que lo que haya es que censurarlos, pero que sí que es cierto que debemos ser conscientes de que ese riesgo existe. O sea. Bueno, mira, tenemos unos ejemplos históricos. Por ejemplo, cuando la guerra de las Malvinas, la BBC no se le ocurrió otra cosa que dar voz a la versión del enemigo de Inglaterra en ese momento, que era Argentina. Y por hacer eso, claro, en un ejercicio de libertad de expresión, la BBC fue acusada de traición a la patria. Claro, es que es el riesgo y el peligro y el precio que hay que pagar por la libertad de expresión. Que la BBC, tu medio nacional, se ponga un micrófono al enemigo y deje al enemigo explicar cuáles son las razones por las cuales defendían las Malvinas. En España nos tiene que ocurrir igual. Y en un asunto, como por ejemplo el ISIS, lo que sí que debe hacer el gobierno, aquellos vídeos de aquellas ejecuciones tan horribles, lo que sí que debe hacer un gobierno es, porque eso no se puede consentir por razones legales y por razones morales, no se puede consentir que circule propaganda de un grupo terrorista no se puede consentir que circule por las redes. Bien, por lo que tiene que determinar, primero, si es un grupo terrorista, segundo, si eso es propaganda del grupo terrorista, y tercero, aplicar el Código Penal. Y entre las cláusulas del Código Penal está cortarles los servidores. O sea que sí que hay medios. Y en Cataluña, por supuesto, que van a utilizar todos los medios de su alcance, por ejemplo, los públicos, la TV3, todos los medios de su alcance para hacer propaganda del independentismo, puesto que son ellos los que lo manejan. Tenemos que consentirlo. Si queremos la libertad de expresión, tenemos que pagar un precio. Y el precio que se paga por la libertad de expresión es alto. Ahora también el beneficio es tremendo. Porque si tú tienes cierta libertad de expresión, por ejemplo, cuando veas a un corrupto en el poder que está cometiendo un tipo de delito, podrás acudir a los medios a que lo publiquen. Porque tener en cuenta una cosa, si los medios empiezan a callar, no hay defensa, ni siquiera la judicial. Nadie va a intentar aplicar la ley si no tiene detrás a la prensa como diciendo, y como la aplique mal, me van a morder. Es peligroso, tocar la libertad de expresión, en mi opinión, es muy peligroso. De todas formas, tú has hablado del tema de Inglaterra y las Malvinas, pero yo creo que eso es una excepción. O sea, es decir, eso no es lo habitual, lo que pasó, o sea, eso que acabas de comentar de la BBC, que los ingleses son muy particulares, ¿sabes? O sea, no creo que eso en España, o en la mayor parte de los países, por otro lado, o sea,
Bueno, yo creo que la BBC, ¿no? Como medio es un poco excepción, la verdad, y siempre, vamos, no la creo perfecta y tampoco la veo demasiado, pero sí que está como financiada de una manera particular. No pasa como en Televisión Española, ¿no? Que se elige al director pues muy vinculado al gobierno de turno y no sé, creo que a lo mejor tiene también que ver con eso, con una tradición de libertad de expresión que en Inglaterra pues es mayor, pese a todas los claroscuros que tenga ese país, que los tiene como todos. Y luego, en cuanto a lo del estado, dices, de falta de normalidad del 1 de octubre que comentabas, no sé si como politólogos y especialistas en derecho y política, en un estado de excepción quizás es cuando más, si es que el 1 de octubre lo fue, que yo no voy a pronunciarme sobre eso, quizás cuando más democrático hay que mostrarse, no cuando menos, pero bueno, es donde está justo el peligro, claro, es que hay muchas paradojas en todo esto. No sé si queréis comentar algo más. Yo creo que no, ¿no? Vale, no, porque además nos sirve para ir al siguiente tema, porque todo esto bueno, al final las redes contribuyen a toda la narrativa que se crea en la política y en el mundo y entonces también nos vamos a la cuestión de los carteles de esta campaña electoral que se está gestando ya en Cataluña y que tienen un cariz muy particular. Yago, cuéntanos y luego si eso ya los pasaremos por Twitter o enlazaremos las imágenes. ¿Me oyes? ¿No? ¿Se me oye sí, bien? se te oye bien, sí, adelante. Voy a comentar, enlazando con esto, lo que decías antes, el tema de Cataluña, podía ser el tema de Cataluña o podía ser cuando fue lo del rescate bancario España, por ejemplo. Dos ejemplos, dije ese por decir uno, ¿no? Pero, sí. pero cuando hablaba de situaciones excepcionales, pues podía ser perfectamente pues la abdicación del Borbón, de Juan Carlos II, o el tema de una intervención bancaria, cosas así, ¿no? Vale, y nada, y ahora paso al tema de los carteles. Nada, me ha hecho mucha gracia porque parecen, o sea, si habéis visto, parecen copias unos de otros. Sí, pero vamos, desarrollalo porque por si alguien no lo ha visto, los de Junts per Catalunya, que se llama ahora, y en concreto los de En Comú Podem, son muy similares en tonos, en diseño, salvo por el eslogan y las caras que salen. Las que tienen unas letras inclinadas de izquierda a derecha, de forma ascendente, que me recuerdan mucho a las de el cartel del Regreso al Futuro. Es verdad. y bueno, simplemente pues eso, que me hace mucha gracia porque son carteles totalmente hollywoodienses, como es José Luis, o casi cinematográficos. O sea, parece el cartel de una película o no sé, donde el componente visual, si os fijáis, la parte visual pesa mucho más que la parte, o sea, no hay contenido prácticamente, solamente una imagen visual con fuerza y tal. ¿Y a qué crees que se debe esto? Pues a lo que algunos denominan democracia de audiencia, que es en la democracia en la que vivimos, ¿no? Democracia de audiencia. Sí. Yo creo que ya, si os fijáis, no hay muchos contenidos políticos porque la gente creo que ya no cree en eso, ¿no? O sea, lo que cree es en algo que le inspire confianza y se basa principalmente en cuestiones primarias, ¿no? O sea, sentimentales a la hora de votar. No vota, digamos, por un programa político, por una serie de ideas, sino por una cuestión sentimental. Cosa porque yo siempre he pensado que las ideologías, uno de los problemas que tenemos en las sociedades, una de las cosas que yo observo es la manera en que se consume política. O sea, porque lo que realmente la política se ha convertido en un objeto de consumo prácticamente. Entonces la gente lo consume como si fuera pues el fútbol o como si fuera música. Es decir, tú tienes tu equipo de fútbol y es una cosa irracional. Y en caso de la música igual, pues tú te identificas pues eso, cuando te gusta una música determinada, y lo interesante de este tipo de cosas es que tú las interiorizas, ¿no? O sea, realmente tú, por ejemplo, cuando a ti te gusta un tipo de música, por ejemplo, te gustan los chavales ahora que escuchan el hip hop, pues realmente se visten como hip hoperos, o sea, tienen una serie de interiorizan de tal manera ese producto, que es la música, que acaba convirtiéndose en parte de ellos. Entonces, creo que nos pasa algo parecido con la política en la actualidad, que es que convertimos la política en un elemento identificativo de uno mismo, ¿no? Te la comes, te la engulles y realmente la haces como algo tuyo, como si fuera una extensión de ti mismo, ¿no?
como si fuera algo que te identifica ante los demás. Sí. Y no, pues como lo que es una ideología, porque está ahí, la que te puedes identificar o no en algunas cosas, en una parte, en todo. Pero la forma que tenemos de consumir la política en la actualidad es, digamos, convirtiéndola en un elemento que nos identifica a uno mismo, ¿no? Y por lo tanto, tendemos a quedarnos estancados como en bloques, ¿no? Cada uno tiene, por ejemplo, si a ti tú eres un rocker, vamos a hablar de tribus urbanas, pues no te va a gustar el hip hop. Sí, pero no por nada en especial, sino porque tú eres rocker o tú eres lo que sea. Creo que es una de las cosas que condicionan las votaciones y que condicionan los procesos, la manera en que la gente los vive. José Luis, ¿cómo ves tú esta cuestión de que hay detrás de, bueno, de los carteles y de las decisiones electorales de las personas? Hombre, yo es que no soy muy amante de lo que es la propaganda y todo esto, porque, mira, la propaganda lo que tiende es a persuadir, no a convencer. Estos carteles a mí me recuerdan pues los carteles de James Bond en las películas o los carteles de héroes en las películas. Lo que se tratan aquí es de impulsar a los partidos, a los políticos que forman la imagen de ese partido, pues a la categoría de héroes, o si estuviéramos en la Edad Media, pues serían santos. Mira, a mí, la primera vez que se representó plásticamente a un hombre en la cultura occidental, es decir, en Grecia, fueron a dos tiranicidas, fueron a Harmodio y Aristogetón, que se cargaron a un tirano Hiparco. Y a partir de ese momento, los escultores y los pintores dejaron de pintar solo a dioses y empezaron a pintar a hombres. Y los primeros hombres representados en la escultura fueron dos tiranicidas, por el hecho de haberse cargado al tirano. Y esta tradición de los tiranicidas, de los héroes tiranicidas, ha llegado hasta nosotros. Ten en cuenta que cargarse o matar al tirano es algo que está muy enraizado en nuestras culturas. Luego, en la Edad Media, se pasó a esculpir o a representar prácticamente a santos. Y hoy, bueno, a los que se representan es a esta banda de políticos, ¿no? A esta manada de políticos, pues no tiene otro nombre, porque francamente, intelectualmente no tienen nada. Ahora, para ahora hacer propaganda, a la hora de hacer lo que hizo Grecia con los tiránicidas, son unos maestros, porque los carteles son impresionantes, impactan, te dan, o sea, han utilizado todos los medios técnicos y creativos y emocionales para convencer, para persuadir a la gente, no para convencerlos con sus razones y sus ideas, sino por la imagen, meterse en su cerebro para que los voten. En fin, francamente, para mí es desastroso, para mí es muy penoso. A mí me hace gracia el filtro que le han puesto, que está, o sea, los filtros que le han puesto a las imágenes me recuerdan a filtros que parecen Instagramers. O sea, son como esa estética, ¿no? Bueno, un filtro muy evidente. Y también quería, antes de pasar al siguiente tema, recordar que esto también encaja en el caso de Podemos ¿os acordáis cuando fueron las elecciones generales que se presentó con que parecía el catálogo de IKEA, su programa, ¿no? Sí, su programa electoral que aparecía y habían copiado el catálogo de IKEA y ahora no sé cómo esto. La verdad es que esto a mí me hace gracia, pero yo creo que el resumen es todo. Es en el fondo es muy coherente con la cultura en la que vivimos, que es una cultura muy visual, donde lo visual prima sobre lo demás. Sí, hay un filósofo coreano que es relativamente de moda que se llama Bui Chul Han o algo así. No manejo el coreano, la verdad, ni el chino, así que algo así, pero bueno, que sí que tiene la Sociedad de la Transparencia y algunos libritos, son muy pequeños pero son muy espesos, en el que habla, pues bueno, todo esto, cómo nos gusta ahora lo pulido de la foto de Instagram y bueno, y ve las consecuencias, como se estudian los filósofos, ¿no? Todas esas, lo que significa eso o qué trascendencia puede tener, así que son muy interesantes. Ahí lo dejo, otro día lo comentamos porque son muy interesantes y muy profundos. Pero de verdad que es importante, porque si no el PP no... ¿Cuántas noticias de corrupción del PP y de robo de Aguirre o del mismo Rajoy pues ha ido para pagar las campañas precisamente, ¿no? Que parece que ellos tienen peor capacidad de campaña, pero vamos, todo lo que
mucho de lo que han robado. Otros se lo han gastado en fiestas de cumpleaños y en coches, pero vamos, mucho ha ido a las campañas a pagárselas ya y como dicen a veces por ahí otros políticos que han ido dopados, ¿no? a las elecciones. Pero bueno, ahí dejamos lo de los carteles. Ojo, y no descartemos un pucherazo en Cataluña, ¿eh? Que ¿De la mano de quién? ¿De la mano de quién? Que yo ya no sé qué pensar. O sea, yo como soy un mal pensado, hace ya 2 meses dije que Arrimadas sería presidenta de Cataluña y todo el mundo se quedó con los ojos como platos de la cosa que estaba diciendo tan tremenda, y lo sigo diciendo hoy en día. Yo estoy convencido de que Arrimadas será presidenta con pucherazo o sin pucherazo. O sea, la van a hacer presidenta. ¿Por qué? Porque interesa. ¿A quién le interesa? El poder es al status quo. Sí, esa teoría está por ahí y la comenta también el compañero Fernando Berlín de Radio Cable y tal, y sí que puede ser que ese cuarto o tercer partido más votado al final sea el que se ayude. Luego también está lo de IZ, pero bueno, ya veremos qué pasa. Vamos a irnos ya al plano internacional, tenéis un montón de cosas que comentarnos, así que si quieres, Yago, sigues tú. Que me gustaría que comentaras brevemente qué ha pasado en Argentina con esas condenas de los vuelos de la muerte. No digo más para que nos cuentes tú. Digo la Argentina porque creo que nosotros pues también estamos en una situación no igual, pero sí parecida, que estamos, pues hemos visto cómo han condenado a varios responsables por los vuelos de la muerte y el tema de la dictadura que hubo en Argentina hace poco. Hace ya unos años, pero que sigue estando vivo y está presente con las mujeres de estas que salen en la plaza el 2 de mayo, ¿cómo es? No, ¿cómo le llaman a este colectivo de mujeres? Las mujeres de la plaza de Mayo, ¿no? Pero no sé si es 2 de mayo, dos, no sé. No. Bueno, eso, que vemos pero lo interesante de este tema es que han sido juzgados por la justicia argentina. La justicia argentina es quien los condena. Nosotros estamos en España con el tema de los delitos de lesa humanidad, genocidio, desapariciones forzadas, etcétera, pendiente de que se juzgue. Tenemos el Tribunal de la Haya, al cual cada vez que te remites a él te dicen que tienes que dirigirte a la justicia española, que para eso está, pero claro, en la justicia española recordemos que tenemos una ley de amnistía que se aprobó unos meses antes, en el año 77, unos meses antes de que entrara en vigor la Constitución española, y que es una ley que impide juzgar delitos que están considerados imprescriptibles por la justicia internacional. Con lo cual sitúa a España en ese plano fuera, digamos, de lo que serían las pautas generales. De una ley que debía ser derogada y que me gustaría que la izquierda política de este país incluyera este tipo de cosas en sus programas. Porque lo social está muy bien, pero yo creo que una izquierda política en el término, digamos, más raso de la palabra, debería pedir la derogación de determinadas leyes, aunque no sea muy bueno desde el punto de vista electoral. Así que eso, Argentina nos está dando un ejemplo ahora mismo de por dónde deberían ir los tiros en este país a la hora de enfrentarnos con un pasado que no es tan pasado. O sea, que sigue estando muy presente y que sigue estando muy de actualidad, porque el régimen político que tenemos es una prolongación de ese pasado histórico que hablan algunos como si fuera los Reyes Godos. No, de pasado nada, eso es presente y rabiosa actualidad. Lo estamos viendo con Argentina, sí. ¿Por qué crees, que estás comentando esa petición, por qué crees que no lo incluyen en todos los partidos? ¿No? Algo han comentado y han dicho que somos un ejemplo, ¿no? Por Twitter, algunos en Podemos, creo que también del PSOE, no estoy segura. Pero ¿por qué crees que al final no? Porque creo que has dado un poco una clave electoral de que eso no da votos. Y también dime por qué crees que eso no da votos en España. Ahora que no está Juan Carlos, él tiene esa teoría pesimista, ¿no? De que realmente hay muchísima gente que se beneficia del statu quo, a lo mejor va por encima de los 55 años y que hay un poco de distancia generacional y que es por eso, en parte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pero muchas veces te encuentras que nuestros abuelos son mucho más modernos que nuestros padres. Eso lo hemos visto todos. Uh-huh. Desde luego mi familia en algunas cosas es así. Sí, eso es verdad que... Te encuentras a la abuela, que la tía por lo menos ha vivido unas no sé cuántas guerras, ha viajado, y al final, esas son las cosas que fuman los moros, no sé qué y tal, y a mí me sorprende muchas veces que nosotros acusemos a la gente mayor de tradicional cuando muchas veces es lo contrario. Yo veo muy conservador a la gente joven.
y la gente más joven que yo. Los veo una actitud muy conservadora. O sea, no estoy tan de acuerdo yo con esa teoría. Sí, José Luis. Mira, yo sí conocí personalmente a varios de los acusados de los vuelos de la muerte. Los conocí en Alcalá Meco allá en los años 80. Y, bueno, lo que tratábamos entonces es de tener la suficiente confianza con ellos para que contaran las cosas que sabían. Entonces no se sabía nada, públicamente no se sabía nada ni de los vuelos de la muerte, ni prácticamente muy poco de lo que ocurrió entonces, porque aún no se había publicado. Y esta gente sí que nos estuvo explicando pues cómo realizaban los asesinatos. Me acuerdo de una anécdota que se me quedó clavada, te lo quiero decir porque esto me quitó, vamos, me revolvió el estómago y me quitó el sueño por los detalles y cómo os lo contaban. De una detenida que estaba embarazada a punto de dar a luz y en el interrogatorio pues se pone de parto. Y la pobre mujer da a luz allí mismo en la sala de interrogatorio y estos le ordenaron limpiar todo lo que había manchado. Y yo le pregunté, no, pero una mujer recién dada a luz, dice, hombre, es como si viene alguien, una señora a su despacho y se empieza a orinar en él. ¿Qué haría usted? ¿No le mandaría a usted coger una fregona y barrerlo? ¿Qué menos que lo que puede hacer usted? Para que os hagáis una idea de la catadura moral a la que puede llegar el hombre cuando se encuentra en impunidad. Qué interesante, esa idea es muy interesante, ¿eh? Cómo la impunidad nos puede llevar a eso, es que a veces pensamos que son todos otros, pero en realidad el ser humano, bueno, compartimos todos una esencia y digamos que las circunstancias nos pueden hacer muy parecidos, me temo. Entonces estáis justificando que Cospedal censure. Porque si necesitamos a alguien que nos vigile, porque el ser humano en absoluta impunidad se convierte en un monstruo, entonces ¿en qué quedamos, no? No, hombre, no. Pero eso sí que está bien estudiado por Hannah Arendt. Ya hemos hablado aquí alguna vez de ella en el libro sobre la banalidad del mal, de Heisman. Uh-huh. ¿Por qué ocurrió eso? Luego lo estudió muy bien Milgram. Milgram, el experimento, sí. Sí, si os metéis en YouTube y ponéis experimento Milgram. Milgram, acabado en M, creo, Milgram. Sí. Si os metéis en YouTube y veis los experimentos que hizo, se llegó a tres conclusiones. Primero, que para que un hombre se cometa en un asesino de este tipo, del que he hablado yo ahora, de los pueblos de la muerte, o de las SS de los campos de concentración, se necesitan tres requisitos. Primer requisito es una autoridad. Valía igual una bata blanca que unos galones de militar, que es que te ordene hacer algo. Uh-huh. Segundo, un motivo, aunque sea nimio. Por ejemplo, el experimento de Milgram era si te confundías a la hora de responder una pregunta chorra sobre matemáticas. El motivo, aunque sea nimio, lo necesitas para convertirte en un asesino. Y el tercero es la impunidad. Con esos tres motivos, en el experimento Milgram se puede observar cómo un estudiante elegido al azar, un 60%, de los estudiantes elegidos al azar, podía llegar a matar a un compañero por el hecho de confundirse en una operación matemática. Y lo tenéis ahí, está en Internet. Esta es la naturaleza humana y está muy estudiado. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Qué es lo que decía Hannah Arendt o qué es lo que decía Milgram? Porque se estudiaba a las personas que no eran capaces de hacer eso. ¿Qué tenían en común? Pues tenían en común espíritu crítico. Es decir, que no se dejaban influenciar por la propaganda, sino que analizaban, tenían una capacidad de análisis. Y lo que es peor, enfrentarse a la masa. Que eso es muy difícil. Pero si no se dan esas dos circunstancias, cualquiera de nosotros, no lo dudéis, en las mismas circunstancias que los de la SS hubiéramos sido igual de asesinos. Sí, de acuerdo. Las circunstancias se crean también, ¿eh? Las circunstancias hay que crearlas también. Claro. Bueno, sí, se crean, las creamos en sociedad, ¿no? Y algunas veces te vienen un poco dadas, ¿no? Hay gente que, o sea, nadie elige nacer donde nace, ¿no? Sí, a veces te vienen dadas y otras veces pasan las cosas que pasan porque porque yo que salgo con el coche a la calle y digo, no sé cómo no hay más accidentes. Porque las condiciones las crea la gente, ¿sabes? Y muchas veces las crea en base a elementos ideológicos, pero también en base a cosas irracionales. Uh-huh. La esencia humana, le dedicaremos un programa también. Seguimos con los temas internacionales y también seguimos por América Latina. Nos querías contar ya algo que ha pasado con Evo Morales, que parece que la Constitución había perdido que podía salir elegido, pero ha pensado que no, que mejor se queda
en el poder, que tiene el poder, Yago, ¿qué tiene? Cuéntame también. Bueno, vemos que Argentina nos da una noticia positiva en este caso y Bolivia en este caso nos da una noticia negativa y es que Evo Morales, bueno, pues hay el tribunal, supongo que, no sé, pues, el Tribunal Constitucional considera que Evo Morales está justamente habilitado para postularse por tercera vez a presidente de Bolivia en contra de lo dispuesto en la Constitución, que dice que no se podrán superar 2 mandatos, lo mismo que pasó, por ejemplo, en Venezuela. El curioso argumento que da el Tribunal Constitucional es que la voluntad popular está por encima de la Constitución. Entonces, claro, ¿quién es? Qué bueno. Es bueno, ¿no? El argumento. Claro, es que la soberanía popular, el pueblo, está por encima de la Constitución y por lo tanto, bueno, pues un poco lo mismo que están diciendo en Cataluña. O sea, que la voluntad popular está por encima de las leyes. Pues algo parecido está diciendo este Tribunal Constitucional y que, bueno, pues ya os imagináis lo que supone allí. Pues es casi no sé si el calificativo es de golpe de Estado, pero es un fracaso. Fíjate, yo conozco personalmente a uno de los constitucionalistas que fue ponente en la redacción de la Constitución de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. Y participó también en la de Colombia. Todos estos países tienen unas constituciones que le dan 1000 vueltas a la española, porque la Constitución española es horrible. Pues estos países tienen una constitución mucho más, mejor elaborada, constituciones más modernas, unas constituciones hechas con buen asesoramiento, unas circunstancias, lo que tú quieras. Y fíjate cómo han terminado, pues bueno, Venezuela ya lo estamos viendo, eso con Maduro destituyendo a la Asamblea Nacional, o sea, en la Asamblea Nacional intentando disolver al presidente y el presidente declarando ilegal la Asamblea Nacional y convocando él a título personal unas cortes constituyentes como si él tuviera poderes constituyentes. O sea, él tiene poder para convocar unas cortes constituyentes, pero no para designar a dedo quiénes van a formar parte de esas cortes constituyentes. O sea, es que es increíble. Entonces, por ejemplo, el caso de Maduro diciendo quiénes eran los que iban a participar en la redacción de la Constitución y diciendo que eso es constitucional. Y en el caso de Bolivia, pues otra vez otro fracaso, lo cual nos lleva a dudar a mí personalmente, de estos movimientos constitucionalistas que se postulan ante la sociedad como pues la solución a los problemas. O sea, la solución de España ahora mismo es la redacción de una nueva Constitución. Pues yo tengo dudas de que esa sea o sea, yo creo que es un objetivo político irrenunciable, eso es cierto, pero no que se llegue al final del cuento, redactando una nueva constitución con separación de poderes y representación de los ciudadanos, pues ya la tienen en Bolivia, ya la tenían y se la ha pasado. Y también me lleva a reflexionar acerca de la división de poderes, porque al final, por mucho que se quiera teorizar, creo que en el caso de Venezuela se hablaba de que hay hasta 5 o 7 poderes, que me parece artificial eso. Al final la realidad es que el poder ejecutivo es el que te tira todo el chiringuito al suelo. Al final el poder real es el ejecutivo. O sea, el presidente es muy difícil contrarrestar ese poder. Porque al final los procesos en la vida pública se resumen en tres fases nada más, que son la deliberación, la toma de decisiones y la ejecución de lo que se decide. En eso consiste la vida pública de un país, debatir, decidir y ejecutar lo decidido. Entonces, cuando hay países como Venezuela, que lo digo porque sé que hay mucha gente que alaba el sistema político de Venezuela, que ha separado los poderes hasta creo que 5 o 7 poderes, hay un poder como que es electoral, un poder no sé qué. Me parece un poco artificial, porque eso no se corresponde a la realidad, que como decía, eso son 3 fases de debatir, decidir y ejecutar, y al final el que ejecuta es el que condiciona todo lo que ha venido antes. Y esa es la conclusión a la que yo llego. Y que es muy difícil solucionar eso desde un punto de vista teórico. La verdad es que son temas muy interesantes y muy enjundiosos. No sé, José Luis, cuál te apetece tocar o profundizar, porque ha tocado muchos, así que...
Comentarios. Madre mía. Sí, sí. No puedo hacer 3 programas. Sí, yo me he quedado callada, por eso. Lo del poder electoral, eso es una idea de Simón Bolívar, que a su vez lo copió de, no recuerdo el nombre, de un español, que se lo inventó. Pero vamos, el poder electoral no es un poder, es un medio de elección, no es un poder en sí. Una potestad sería, ¿no? Claro, pero un poder, por Dios. ¿A qué se enfrenta ese poder? ¿Se enfrenta al Ejecutivo? ¿Se enfrenta al legislativo de los poderes? La separación de poderes está diseñada para que se enfrenten entre sí. Vamos a ver, que la Constitución, una Constitución tenga bien, esté elaborada de tal manera que tenga bien separados los poderes, no es garantía de que no exista corrupción o que no se vaya a corromper. Pero eso sí, una Constitución que no tenga bien elaborada la separación de poderes es garantía de un sistema corrupto. Eso sí que, es decir, la separación de poderes en una Constitución es un medio, no es el fin. A partir de ahí empezar a hablar. ¿Qué ocurre? Ahora mismo en la Constitución española, por ejemplo, que no tiene separación de poderes, pues manda un partido, el partido único, y manda al legislativo, hace las leyes, las ejecuta y nombra a los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que son los que al final dicen lo que es legal y lo que no. Es decir, manejan absolutamente todo. No existe un contrapoder. Se hace lo que el poder, que me refiero al poder, me refiero al partido, porque son 3 funciones distintas y un solo poder verdadero, como el misterio de la Santísima Trinidad. Como decía Franco, hay un solo poder, pero hay dividido en 3 funciones, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Esa situación es garantía absoluta de corrupción. Cuando hablo de corrupción no hablo solo de corrupción económica, que alguien se lleve el dinero, sino que alguien está por encima de la ley, que eso es lo grave. Mira, cuando un país ha decidido estar por encima de la ley, o sea que hay alguien, sea un poder, sea una presidente, sea algo, esté por encima de la ley, ya no sirve la Constitución y ya no sirve absolutamente nada, ni siquiera los partidos políticos. Ahora los partidos políticos pueden decir lo que quieran, pero el que manda son absolutamente inútiles porque se hace la voluntad del que tiene el poder, el único poder, es decir, el partido en el que está gobernando, porque también gobierna el legislativo, hace las leyes y las aplica. Eso es un poder absoluto. Con eso no hay soberanía popular, ni hay absolutamente nada. Hay la soberanía del partido. Luego, el argumento que ahora es muy manido de que la voluntad popular está por encima de la Constitución. Vamos a ver. La voluntad popular, la soberanía, lo primero que tiene que hacer es cómo se dirige, cómo se administra esa soberanía. Bien, eso es la Constitución, que son las reglas del juego. Nosotros, que somos soberanos, determinamos que nuestras reglas del juego son estas, y eso es la Constitución. Nada, no hay absolutamente nada que esté por encima de ella. Si la voluntad popular cambia porque no está de acuerdo con esa Constitución, la cambia. Pero la voluntad popular, la soberanía, está para imponer las reglas de juego. No puede existir una modificación de Constitución, una modificación de la Constitución porque alguien dice que es lo que la voluntad popular dice. Si eso dice la voluntad popular, que la voluntad popular cambie la Constitución. Pero nadie se puede arrogar la voluntad del pueblo en contra de la Constitución, que es lo que la voluntad del pueblo ha decidido, que son las reglas del juego. Me parece son argumentos falaces, que es lo mismo que está utilizando Cataluña. Como resulta que nos sentimos catalanes, pues somos independientes. Pues mira, es absurdo. Bueno, son temas muy, muy, muy interesantes, el de la división de poderes y también me interesa ese de por qué, ¿no? Por qué está degenerando pues gobiernos como el de Evo Morales, ¿no? Porque esto es para mí una degeneración en el sentido de que se ponen unas reglas él mismo, además, y era como ha dicho Yago, son constituciones pues bastante más desarrolladas en cuanto a derechos y al diseño de las reglas de juego, de cómo tiene que comportarse, pero luego no se respeta. Yo no sé si tiene que, bueno, hay muchísimos factores, ¿no? Y solo los voy a lanzar aquí, pero no vamos a abrir la discusión porque si no terminamos, porque imagino que aparte de los propios de cómo se corrompe con el poder y el propio partido, ¿no? Y las estructuras que se acomodan y tal, y luego pues la injerencia extranjera quizás más visible en Venezuela y tal, pero yo creo que lo podemos dejar para otro día. Y comentamos si queréis un poquito, teníais 2 noticias más que comentarnos que yo creo que las dejamos así dichas. Una era del tráfico de esclavos y otra lo de Jeff Bezos, que pobre Bill Gates, que ya no es el hombre más rico del mundo. Si quieres, José Luis, coméntanos el tráfico de esclavos, que dónde era y qué pasa por allí.
Bueno, es la situación en Libia. En Libia Libia. Se está vendiendo hombres a 400 euros. Hay mercados de esclavos. ¿Qué ha ocurrido en Libia? Es que es una cuestión a analizar porque para mí es muy profunda. En Libia, pues cuando estaba Gaddafi, por ejemplo, pues tenía la electricidad gratis, los recién casados recibían una ayuda para comprarse una casa, los préstamos estaban al 0%, la gasolina y el gasoil estaban muy baratos, estaba tirado, había educación gratuita, había sanidad gratuita, el gobierno te pagaba por si querías estudiar algo que no se estudiara o no estuvieran bien preparadas las universidades de allí, te pagaba el dinero para que te fueras a otra universidad del mundo. De esto hemos pasado a un mosaico de jefes de guerra, de tribus enfrentadas entre sí, guerras civiles, y se ha dado la circunstancia de que por ahí pasan muchos inmigrantes subsaharianos para cruzar el charco y venirse a Occidente. ¿Qué están haciendo con ellos? Pues los están cazando como a perros y los comercian con ellos, los venden, se venden personas humanas. Claro, todo esto ¿por qué ha venido? Todo esto ha venido porque en el año 2011 hubo una intervención militar, entre otras liderada por Francia sobre todo, que es la que más interés tiene en la zona, y por Estados Unidos y por el Reino Unido. Lo que hicieron fue desmantelar el Estado que había, mataron a Gaddafi y nos han dejado esta riachuelo que ha degenerado yo creo que es en la hez de la historia, porque un país que por culpa de una intervención extranjera llega a tal término de degeneración, de traficar con esclavos que vienen a prosperar a Occidente y tienen que pasar por allí para coger una barquichola y cruzar el Mediterráneo, me parece absolutamente desolador. Y me parece desolador también la falta de moralidad de la OTAN, que es la culpable de todo esto, la falta de moralidad de la ONU, que lo sabe y lo permite, y que sí, el otro día en una convención se les cayó la cara de vergüenza a los líderes occidentales que permitieron esto. Para mí es volver al siglo XIX. Este tema, desde luego, moralmente como ciudadano, como personas ya del siglo XXI, es algo de los que tenemos que avergonzarnos, que por una intervención de Occidente se ha llegado a tal extremo de generación que se vendan hombres por 400 euros. Bueno, muchas gracias por esa denuncia y vincularla a lo que tiene que vincularse, ¿no? A la OTAN y a esas guerras de intervención. La verdad es que es un auténtico desastre. Yago, no sé si tienes que comentar, pero sí, lo que sí que sé es que querías felicitar a Jeff Bezos. Sí, bueno, también otra de esas noticias impactantes, ¿no? Que hemos visto estos días gracias a este gran invento llamado Black Friday, y lo digo de forma, digamos, con ironía. Jeff Bezos ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros por momentos, ¿no? Y en eso se equipara con el fundador de Microsoft, que como todo el mundo sabe es Bill Gates. Pues parece ser que no sé si es el más rico del mundo en estos momentos o llegó a serlo en algunos, no sé exactamente, pero bueno, que este hombre ahora es el que está, digamos, este es el caballón, y me gustaría, decir esto, a ver, ¿qué opina la gente? O sea, ¿a qué mundo estamos llegando, no? O sea, como simplemente un toque de atención y yo si lo tuviera delante a Jeff Bezos me gustaría preguntarle ¿a qué ha tenido que renunciar para ganar todo ese dinero y si le ha merecido la pena? Si es más feliz, si es más libre con ese dinero. Es decir, él es ahora mismo víctima de sí mismo o no, o sea, es un esclavo de su fortuna o es al revés, o es la fortuna que ha conseguido. ¿Hasta qué punto somos esclavos hasta qué punto las cosas que poseemos nos poseen a nosotros mismos, ¿no? Y si ha merecido la pena. Me gustaría preguntarse. La verdad es que es un tema muy interesante, además que justo yo casualmente lo menciono que he estado escribiendo algún articulillo sobre el tema del consumo y la felicidad y lo he publicado en el Salto diario y en el 15M, algunas cosillas por ahí y es muy interesante, podemos dedicarles eso también a otro programa, como realmente pues es el imperativo, ¿no? De felicidad, llegar a un estatus que además consigues por medio de un nivel de consumo. Y además es una cuestión de la que no podemos escapar, esa idea de felicidad que además está desarrollada en la modernidad y en concreto luego en la metafísica estadounidense y en la ética protestante.
y está muy vinculada al sistema y es muy funcional a él. Y luego me gusta mucho eso que preguntas porque me acuerdo cuando la crisis salían muchos artículos de grandes empresarios, bueno, incluso no tenía que ver con la crisis, ¿no? Que llegaban a la cima y la veían que estaba vacía, ¿no? Y no había nada. Y entonces mucha gente, pues, ¿no? Era ese tipo de típico reportaje de empresario de éxito que lo ha dejado, bueno, porque se veía pues enfermo en muchísimas, de muchas maneras, ¿no? Y muy solo, bueno, no feliz. Dime. Hay una película muy buena sobre eso que la protagoniza, ¿cómo se llama? George Clooney, que es de un avión que es un tío que se dedica a despedir a personas, o sea, es una empresa que se dedica a despedir, no sé si sabéis la que os digo. ¿Cómo se llama esta película? Yo no me sé el título ahora, ¿no? Que se llama Up in the Air. Uh-huh. No sé si os suena. Bueno, hace un papel que muy bueno, una película que a mí me gustó mucho. Se dedica todo el día a viajar. Y bueno, su trabajo consiste, es una empresa subcontrata que subcontratan las empresas para despedir a los trabajadores en expedientes de regulación y tal, que suelen ser pues cosas muy traumáticas, ¿no? Y entonces pues él era una persona que estaba todo el día enfrentándose a esa realidad, de tener que decirle a la gente una mala noticia, ¿no? Y precisamente a lo que aspiraba en el mundo era a ser un cliente platino, no sé qué, que era, bueno, pues como estaba todo el día viajando, ibas acumulando millas y millas y al final pues te daban un regalo que era que... Y entonces pues representaba de una forma muy irónica ese momento, ¿no? De que cuando tú alcanzas la cúspide de tu carrera como digamos, como empresario tal, realmente ahí no hay nada. Que has estado todavía persiguiendo a una sombra, ¿no? Muy interesante, pues se queda ahí. José Luis, adelante, sí. Sí, a mí me recuerda, es que esto lo resolvió Séneca ya hace 2000 y pico años. Pero la cosa es que no le leen esta gente. Sí, pero fíjate lo que dijo este hombre. Casi toda la ética que tenemos nosotros viene de los estoicos, viene de esta gente. Sobre todo, bueno, aquí es que Séneca es cordobés, nació aquí en la península ibérica, y por eso yo le tengo un cierto aprecio. Él decía que es rico no el que más tiene, sino el que menos necesita. Si tú no necesitas nada o necesitas poco y ya tienes todo lo que necesitas, ya eres rico. No puedes aspirar a más. Si no necesitas más, ¿para qué vas a...? No puedes aspirar a más. Ya no puedes ser más rico. Y decía, la diferencia que hay entre... En una carta, que me parece la carta a Lucilo, le decía, dice, la diferencia que hay entre tú y yo es que tú estás bajo el poder de las riquezas. Las riquezas mandan en ti. Sin embargo, en mi caso, las riquezas son mis esclavas. Yo mando sobre las riquezas. Si uno se monta en el mundo del consumismo y trata de ser feliz a través del consumo y consumiendo más, pues será es un esclavo de las riquezas. No es una persona libre. Es un tonto baba, que decíamos en mi pueblo. Resumiendo, para terminar. Bueno, así le pasó a Séneca, ¿no? Que le mandaron a asesinar, ¿no? Séneca fue un maestro de Cicerón y en el tiempo que estuvo con Cicerón, me parece los 5 o 6 primeros años, lo gobernó muy bien Cicerón. Lo que pasa es que luego se metió en una conspiración contra Cicerón y eso ya son cosas serias. Y un buen día Cicerón preguntó a los amigos, ¿y Séneca vive todavía? ¿Está vivo? Que eso significa que Séneca se tenía que suicidar. Sí. Entonces Séneca le dejaron, oye, que está preguntando a Cicerón si te has muerto o no. Y bueno, pues ya es la orden, si no se suicida él, lo van a asesinar. Entonces se metió en agua caliente y se cortó las venas. Y como no podía morirse bien, pues se suministró cicuta como Sócrates. Hay un cuadro maravilloso de Séneca cogido desde arriba, como si estuviera ascendiendo, reflejando ese momento, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos a Séneca en la película que hemos recomendado y vamos a ir cerrando. Cortándose las venas. Como con los del programa. Por la felicidad real. Bueno, pues nada, Yago, venga, dinos dónde te podemos seguir. No, yo en Facebook y bueno, nada, no tengo ningún blog ni tal, no tengo tiempo. Pero aquí mismo, no hay tiempo. Y José Luis, ¿alguna recomendación más? Sí, yo os recomendaría que fuerais a la página web de la Universidad Complutense de Madrid, os metéis en ucm.es directo y comprobaréis las charlas que ha habido sobre corrupción, porque desde luego pocas veces se ha podido reunir a tanta gente en tan poco tiempo, tan técnica, hablando de unas cosas tan importantes. Sí, yo me lo apunto y lo vamos a ver, a todas esas que has mencionado, y habrá un montón interesantes. Así que nada más, yo doy las gracias a los compañeros Juan Carlos Barbaya y a Juan Martínez en postproducción. Nos vemos en el próximo programa, nos escuchamos.
Y podéis asociaros en colectivoburbuja.org, que no quiero que se me olvide. Un saludo y hasta la próxima.